Buenas tardes, amigos de SIC México. El día de hoy tenemos un gran invitado especial. Con nosotros está el padre Víctor Hugo. Le damos la bienvenida. Hola, un saludo para todos. Muy bien, el día de hoy, en la charla que vamos a tener, el tema es sacerdocio, vocación y juventud. Y bueno, padre, pues nos gustaría escuchar un poco de su historia, de cómo fue que se decidió a ser sacerdote, cómo fue ese proceso de vocación. Pues mira, bueno, una vez más un saludo para todos ustedes. Qué bueno que me dan la oportunidad y les agradezco la invitación, pues para compartir un poco de mi experiencia del encuentro con Cristo. Pues como bien sabemos, mira, la vocación es un llamado, es algo que no viene de una iniciativa personal, sino es un llamado de Dios y Él nos va siempre poniendo los medios para ir descubriendo ese llamado. Yo primero, antes de descubrir este llamado al sacerdocio, pues yo realicé mis estudios de preparatoria, carrera profesional. Yo estudié administración de empresas. Trabajé por aproximadamente 2 años después de graduarme de administración de empresas. Y fue ahí cuando yo empecé a descubrir que el Señor me estaba llamando por este camino. Wow, pues yo creo que uno nunca se imagina la historia que hay detrás de cada sacerdote. Y bueno, yo sé que la formación religiosa que lleva a todos los sacerdotes, pues es muy larga. Entonces, cuéntenos un poquito acerca de eso, cuánto tiempo dura el seminario. Bueno, yo tengo entendido que usted es diocesano, corríjame si no es así. Así es, diocesano. ¿Qué tiempo lleva la formación desde que empieza la inquietud de ser sacerdote? Mira, son 7 años propiamente ya de la formación en miras al sacerdocio, más uno que es conocido en algunos lugares como curso introductorio o en otros lugares año propedéutico. Este es el primero de los años porque es una experiencia, un año para hacer una experiencia profunda de discernimiento vocacional. Porque bueno, cuando uno descubre este llamado, pues no puedes nunca tener la certeza de que este es el camino. Y se hace una selección, que es a lo que se le llama preseminario, que es vivir una semana prácticamente como se vive ya dentro de la casa de formación, pero esa semana es insuficiente. Ya después de que se hace esta selección, pues ya va uno a este primer año, que es el curso introductorio o año propedéutico, donde vivimos siempre una experiencia de discernimiento a través de la oración, a través de la vida comunitaria, a través de las mismas actividades pastorales que uno va empezando a hacer. Concluido ese año de discernimiento, va ya la formación filosófica, que es 3 años aproximadamente, donde pues a nosotros se nos dan las herramientas para poder conocer el pensamiento humano, tanto cómo ha sido su desarrollo desde el inicio hasta poder entender las ideologías, los pensamientos contemporáneos. Es decir, tener nosotros elementos para poder dialogar con el mundo presente, con el mundo contemporáneo. Y después de esos 3 años de filosofía, vienen ya 4 años de formación teológica, es decir, ya una formación en las ciencias sagradas, en el conocimiento de la Sagrada Escritura, en el conocimiento de los dogmas de la vida de la iglesia, en las actividades netamente pastorales. Y es así como 4 años de teología, 3 de filosofía y el introductorio son los 8 años que uno lleva de formación.
Ok, padre. Bueno, usted nos comparte que estudió administración de empresas, entonces, como tal, tiene la experiencia de haber vivido la universidad, que cuando usted entra al seminario, ¿qué le parece? ¿Es muy diferente? ¿Es más pesado? ¿Es menos pesado? ¿Cómo le pareció a usted? Mira, fue un cambio rotundo de vida, porque bueno, en la carrera, mientras estás haciendo tú la universidad, pues bueno, pues tú estás enfocado solamente pues al estudio, ¿no? Y bueno, llevas una vida ordinaria con tu familia, con tus actividades, con tus amigos. Y ya la formación propiamente sacerdotal implica más, porque no se resume solo a lo intelectual, al conocimiento pues que puedes tener dentro de un aula, de una clase, sino en la formación se manejan cuatro aspectos. Uno es la formación intelectual, pero también los otros tres que son indispensables, que es la formación humana, donde se te va forjando en el carácter, en la capacidad de relacionarte con los demás, la vida comunitaria, porque es estar con tus compañeros 24 horas al día, los 7 días de la semana. Entonces, se ejerce ahí mucho la caridad, la paciencia, la tolerancia. Uno se habitúa al trabajo, a la disciplina, a estar sujeto a un horario bastante marcado. Y bueno, ese es el aspecto humano. Y unido a esto también está la formación espiritual. Es decir, uno tiene que ir creciendo no intelectualmente solamente, sino también en el aspecto espiritual a través de la oración, la Eucaristía, que es el sustento de la vida del seminario, que se celebra todos los días, más el rezo de la liturgia de las horas, los actos de piedad. Y unido a estas Ujú. etapas o a estas áreas formativas, pues está también lo pastoral. Es decir, ya uno empieza a relacionarse con las personas, en las comunidades, los pueblos, para que pues uno vaya, digamos, familiarizándose con el trato a las personas. Entonces, esta comparación entre la universidad y el seminario, porque como te lo decía, es una cosa completamente distinta. A mí me ayudó mucho el haber estudiado la carrera, obviamente, porque bueno, ya vas con un hábito de estudio, Ujú. ya a nivel universitario, pues sabemos que son responsabilidades mayores y bueno, pues eso me ayudó mucho como pues para encauzarlo ahora desde este aspecto del seminario. Muy bien, padre. ¿Hay alguna anécdota divertida que recuerde en ese proceso del seminario con sus compañeros que quiera compartirnos? Pues muchos, o sea, porque desde que yo llegué, aunque digamos, no, ya viéndolo hacia atrás, eh, pues de alguna manera yo llevaba cierta distancia en cuanto a años, no mucha, pero cuando yo entré al seminario tenía yo 24 años y el promedio de edad de mis compañeros con el grupo con el que yo ingresé, pues era de 18 a 19 años, porque ellos prácticamente iban terminando la preparatoria. Ujú. Entonces, pues no era mucha la diferencia, pero quizá en un determinado momento ellos sí siempre me vieron como el viejito de la clase. Y de ahí fue que pues me fueran yo haciendo pues digamos así, de apodos de ellos que me llamaban siempre y a la fecha muchos de ellos me siguen diciendo así el licenciado o el jefe o así, esa situación. Entonces, entre los compañeros, pues esa era las situaciones y como que siempre ellos se refugiaban en mí para cuando era cuestión de pedir permiso para alguna actividad que queríamos hacer, que yo era el que tenía que poner la cara delante del formador para que yo en nombre de todos ellos pidiera el permiso o cosas así. Como Entonces el era hermano muy, mayor. exactamente, eran experiencias muy, muy gratas que guardo. Muy bien, padre. Pues suena muy divertido, ¿eh? La verdad es que
la mayoría de la sociedad tenemos la idea de que los seminarios son de una disciplina enorme y que tienen reglas todo el tiempo y que viven puros amargaditos, pero pues ya vemos que no es así. No vieras qué fiestas, en el buen sentido de la palabra, se hacen en el seminario, porque uno aprende a ser ahí familia, en realidad, porque tus compañeros se convierten en tu nueva familia y a fin de cuentas eso es una de las finalidades del seminario, el que nosotros nos sintamos parte de una nueva familia, porque en un futuro aquellos que fueron nuestros compañeros en el seminario, pues ahora son nuestros compañeros en el sacerdocio. Entonces, desde esa manera, pues nos vamos acompañando. Y pues nosotros no somos gente distinta a la gente que anda transitando en las calles, ¿no? A veces se piensa que el sacerdote pues viene de otro mundo, no sé, a lo mejor tenemos cara medio de marcianos, pero no estamos tan marcianos. Simplemente pues salimos de las familias, como cualquier familia, aprendemos y vamos nosotros creciendo y tratando de ir descubriendo nuestros errores, nuestras limitaciones, trabajar en ellas y pues para que en un futuro, ya cuando uno es sacerdote, pues pueda dar un servicio bueno a la comunidad. Pero te repito, la vida del seminario es una vida bellísima. Yo te lo puedo asegurar, ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida. Qué bueno, padre. Y oiga, si usted no hubiera sido diocesano, ¿le hubiera gustado pertenecer a alguna otra congregación religiosa? Mira, yo estoy convencido de que Dios nos pone siempre en el lugar que debemos estar. Te digo esto porque yo quiero y yo valoro mucho la vida religiosa y tengo excelentes amigos sacerdotes y excelentes amigos religiosos, pero no me imagino yo en una vida religiosa. O sea, por eso te digo que Dios no se equivoca el camino por el cual te va marcando. O sea, el carisma de lo diocesano, pues yo lo descubrí que ese era el camino y ahí yo me siento muy, muy contento. Pero al mismo tiempo valoro muchísimo la vocación religiosa porque, pues bueno, pues es un camino distinto, pero a fin de cuentas el camino o el fin, mejor dicho, es el mismo, ¿no? El buscar la santidad. Así como los religiosos, los laicos, los sacerdotes, pues vamos buscando lo mismo. Y valoro cada vocación, pero estoy muy contento en la vida diocesana. Muy bien, padre. Oiga, y en cuanto a su perspectiva respecto a los jóvenes, ¿cómo ve actualmente? O sea, ¿realmente usted nota que han disminuido las vocaciones religiosas? Mira, creo que las vocaciones siempre van a ser necesarias y nunca podemos decir que somos suficientes en cuanto a cantidad. Yo estoy convencido de que Dios sigue llamando, que la misma fuerza de la voz de Cristo cuando llamó a sus discípulos es la misma fuerza, la voz de ahora. La situación, creo yo, que impera ahora es de que los jóvenes, desgraciadamente, están bombardeados por muchas voces. Falsas imágenes de felicidad, falsas imágenes de plenitud que el mundo contemporáneo va presentándoles. Y eso hace quizá que sea un poco más difícil el descubrir la voz de Dios. Pero yo confío y apuesto siempre por los jóvenes, porque en los jóvenes no solo está el futuro, sino como lo ha dicho el Papa Francisco, son el presente de la iglesia. Y es en las manos de los jóvenes donde se vislumbra lo mejor que viene para nuestra iglesia. Y yo sé que hoy en día hay
una inmensa mayoría de jóvenes valientes, hombres y mujeres, dispuestos a entregar su vida a Dios de distintos modos. Sí, uno puede ser el sacerdocio, puede ser la vida religiosa, la vida laical, porque hoy más que nunca necesitamos jóvenes laicos comprometidos en la transformación del mundo. Entonces, el Papa no se equivoca al decir que son ustedes, los jóvenes, quienes saldrán adelante y sacarán a flote esta barca que es la iglesia. Y yo sé que poniéndole atención, poniéndole al Señor mayor cuidado en lo que nos dice, yo sé que muchos jóvenes pueden escuchar su voz de que puedan y quieran entregarle su vida a través de una vocación de especial consagración. Muy bien, padre. ¿Qué le diría a los jóvenes que sienten la inquietud o han sentido la inquietud de, sobre todo a la vida sacerdotal y que, pues, ojalá que nos estén viendo ahorita? ¿Qué les diría? Yo les digo que no tengan miedo, que la vida que el Señor nos va marcando es una vida siempre llena de retos. Pero si el Señor los llama a esta vocación de especial consagración, es porque tiene mucha esperanza en ustedes. Hoy necesitamos jóvenes valientes, jóvenes que sepan apostar por el llamado de Dios, que sepan transformar y que quieran transformar el mundo. Yo creo que a todos nos duele las situaciones que vivimos. A todos nos duele ver un mundo tan desorientado, un mundo tan perdido en sí mismo y que está llevándose a la deriva a nuestras nuevas generaciones. Pero sé que también son los mismos jóvenes los que ayudarán a que este mundo encuentre y redescubra la voz de Dios. Y por eso yo sé que hay muchos jóvenes valientes, solo necesitan ese empujoncito, escuchar esa voz de Dios que nos habla a través de las circunstancias, a través de las personas, y que sepan decirle sí al Señor. Y yo les garantizo que si responden a ese llamado, encontrarán una vida plena. Entendiendo como vida plena no aquello que a veces se puede ver como lo placentero, lo bonito, lo agradable. No, la vida del sacerdocio tiene sus luces y tiene sus sombras, tiene de todo, como cualquier otra vida. No podemos estar esperando nosotros una vida ausente de problemas, de preocupaciones. Todos los vivimos, pero yo les garantizo que si optan y descubren un llamado de Dios hacia esta vocación del sacerdocio, en medio de esas tribulaciones siempre van a encontrar la mano de Dios que los sostiene y van a ver que van a encontrar la plenitud que tanto anhelan. Gracias, padre. Esperemos que muchos de los chicos que nos estén viendo, pues tengan esta inquietud. Y bueno, vamos a hablar un poco ahora de los jóvenes. Pues usted como sacerdote, me imagino que ha tenido contacto con muchos jóvenes, sobre todo en grupos juveniles. Y también con jóvenes que no pertenecen como tal a un grupo. Mi pregunta va enfocada a si se puede vivir una juventud en Dios, una juventud cristiana sin pertenecer a una, pues a una comunidad. Claro. Mira, así como ahorita estuvimos hablando de la vocación, que existen distintos carismas, también Dios nos llama a través de distintos carismas a prestarle un servicio. Y los jóvenes juegan un papel bien importante en la vida de la iglesia, ya sea asociados, como puede ser a través de algún grupo, a través de un movimiento, como no asociados, es decir, el hecho de que no, a lo mejor no estén dentro de un grupo juvenil no significa esta necesidad. Es decir, Dios llama y cada uno puede ir encontrando su lugar en su propio ambiente. Yo, gracias a Dios, aquí por ejemplo, en la comunidad parroquial que tengo a mi cargo, y aprovecho
para dar un saludo a los jóvenes de mi parroquia, tanto los asociados como es la comunidad Querigma de Renovación Carismática y el movimiento familiar cristiano en su rama de jóvenes, que son los jóvenes que aquí están trabajando, y también a los jóvenes de nuestras hermandades de penitentes de Semana Santa, como también a aquellos otros que sin pertenecer a un grupo como tal, también han descubierto una manera de servir a la iglesia en las distintas pastorales, porque creo que los jóvenes también hoy están redescubriendo algo bien importante en la vida de la iglesia, y es precisamente en su tarea adextra, es decir, lo que pueden hacer hacia afuera, es decir, actividades como la pastoral social, la búsqueda del bienestar de los más necesitados, el ayudar a los demás, es decir, en volcarnos a descubrir las necesidades que hay fuera con nuestros hermanos que pertenecen a la iglesia, pero que están necesitados también de una ayuda que va más allá de lo espiritual. Y muchos jóvenes ahí están encontrando el camino y están poniendo su servicio precisamente a través de ellos. Muchos jóvenes profesionistas que ponen sus capacidades, sus propios servicios a la ayuda precisamente de los demás, a quienes van a hacer jornadas de servicio, visitando albergues, visitando cárceles, visitando orfanatorios, en fin, todas estas actividades en las cuales se necesita precisamente la presencia de los jóvenes y que a mí me da mucho gusto, porque veo en lo general, poco a poco, un despertar de los jóvenes que viene precisamente a revolucionar la vida de la iglesia. Como que hubo un momento en el cual los jóvenes estuvieron muy pasivos, pero ahora, gracias a Dios, y esto es la acción del Espíritu Santo en la iglesia, que está reavivando y motivando a los jóvenes a comprometerse en la vida de la iglesia. Pues esas sí que son palabras esperanzadoras, padre. A veces nosotros como jóvenes, pues solo vamos a hacer lío, vamos a hacer ruido a las parroquias, en los grupos juveniles, y no nos damos cuenta de la importancia que jugamos en la iglesia, ¿no? Y bueno, usted, ¿cuáles son los puntos a favor y en contra que ve de los grupos parroquiales? Porque pues claramente tampoco somos perfectos, tampoco nos portamos siempre bien. No sé, ahí qué comentarios tenga. Mira, puntos a favor, el compromiso. Veo cada vez en los grupos este deseo de servir, de que cada uno se pone la camiseta del grupo al que pertenece y se sienten plenamente identificados. Y al sentirse identificados, pues son capaces de apostar y de dar todo. Y es lo que yo veo, me da mucha alegría que aquellos jóvenes que pertenecen así a un grupo, a un movimiento, le apuestan y se meten a las actividades propias del grupo, a hacer lo que el Espíritu Santo les inspira. Y eso es muy bueno. Pero junto a eso, ahí yo veo el riesgo, o no tanto lo negativo, como tú dices, o en contra, sino que al a veces estar tan metidos en el grupo, se nos olvida que formamos parte de una comunidad mucho más grande, que es la iglesia, la comunidad parroquial como tal, donde el joven tiene un amplio campo en el cual dar sus carismas, ponerlos al servicio de los demás, y que no se reduce solo al grupo al que se pertenece, sino es una riqueza que podemos aportar para toda la iglesia. Entonces, ahí es donde yo veo a veces un poquito el riesgo de que nos metemos tanto en el grupo, en el movimiento, que nos olvidamos de lo demás y estamos desperdiciando tanta riqueza que tienen los grupos que pueden enriquecer, valga la redundancia, que el entorno que es la comunidad parroquial y la comunidad de la iglesia. Bueno, muy bien, padre, gracias. ¿Cree que existe un momento en el que los jóvenes
bueno, en el que es necesario que como joven te desprendas de tu comunidad, sea, pues, no sé, por diversos motivos. Mira, yo creo que no se desprende uno del todo. Ujú. Yo parto de una experiencia personal. Yo estuve militando por muchos años, mucho tiempo obviamente antes de irme al seminario. Yo estuve militando en un grupo juvenil de la Renovación Carismática. Y de esta realidad, precisamente por cuestiones de estudio primero y ya después por cuestiones laborales, ya, digamos, no tenía tanto la cercanía con el grupo, físicamente hablando, es decir, ya no podía asistir tan frecuentemente a las reuniones, a las actividades que se realizaban, pero lo que estaba a mi alcance hacer, me unía. Y aunque yo no estuviese en ese momento presente, lo podía hacer de acuerdo a mis posibilidades y a mi capacidad contribuir de alguna u otra manera. Y, y es que el grupo juvenil te marca, así como les decía hace rato en cuanto a la relación que se vive en el seminario, que el seminario para mí se volvió mi familia, pues también en su tiempo el grupo juvenil se convirtió en parte de mi familia. Y aunque no puede, te repito, aunque tú digas, ya no pertenezco, ya no estoy del todo en un grupo, en una asociación, pues siempre está ese lazo que no se suelta, pues precisamente por los lazos de fraternidad, de amistad tan profundos que se hacen, que se vuelven una familia y que aunque uno no esté físicamente, sabe que siempre tiene este punto de referencia. Y al mismo tiempo se convierte en punto de referencia el grupo, pero también cuando uno ya no está tan ligado al grupo, vas descubriendo otros campos en los cuales lo bello, lo bueno que te dejó el grupo, la comunidad a la que perteneciste, todo eso de positivo, todo eso que aprendiste, ahora se presenta delante de uno un campo grandísimo para poder compartirlo. Y eso es la riqueza que tienen los grupos. Así es, padre. Pues yo creo que tarde o temprano, pues la vida nos va limitando la posibilidad de estar presencialmente o de participar en la comunidad en la que estamos, o pues simplemente descubres otros caminos, ¿no? ¿Cuál sería la actitud respecto, bueno, de parte de la comunidad hacia aquellos que optan por cambiar de comunidad o de servicio? ¿Cuál sería nuestra actitud más positiva al respecto? Y creo yo que cada grupo debe de aprender a respetar el ciclo de cada uno en la comunidad. Eh, Creo que es importante el que el grupo no sea tan hermético, que no deje ni entrar, pero tampoco no deje salir. A veces ese es el riesgo que se puede tener en una comunidad, que se convierta un tanto como en un gueto o en un espacio muy hermético. Y creo que cuando pasa eso, ya no dejamos que el Espíritu Santo aletee por ahí. Y es por Lo ello que nosotros ahogamos. tenemos, exactamente, y es ahí a donde cada grupo, y eso es un signo de la madurez espiritual que se tiene en cada grupo, para saber recibir en el momento a quien tenga que formar parte del grupo, pero también tener esa apertura para dejar ir, ¿sí? Y creo que eso, si nosotros lo vemos en el entorno familiar, nuestros padres, creo que para eso han educado a los hijos, no para quedarse con ellos, sino para que cada uno, con los valores recibidos, pueda emprender su propio vuelo
y poner en práctica los valores que se aprendieron en la familia. De la misma manera, un grupo juvenil, una comunidad es lo mismo. Estamos ahí llamados para llenar, para hacer crecer en valores a los jóvenes, que ellos, a final de cuentas, tendrán que ir, pero donde precisamente a vivir y a dar lo que en el grupo se ha recibido. Y creo que esa es una actitud que siempre hará que para quien forme parte de un grupo, el grupo se convierta siempre en un grato recuerdo, en una etapa de la vida que lo marca para bien. Y creo que cuando ya se es mayor, cuando ya se ha vivido o ya se tienen otro tipo de responsabilidades, el hecho de recordar al grupo siempre va a ser con alegría y con gratitud. Muy bien, padre. Bueno, ahora presentes en casa y todo eso. ¿Algún mensaje que les quiera decir de nuestra parte a las mamis y a los papás? Ya no te escuché lo último. Creo que se me fue un poquito la señal. Sí. Voy a repetir la pregunta. Ahora que habló de la familia, de que así como nuestros papás nos educan, me recordó pues que muchas veces las mamás no están tan conformes con que vayamos tanto tiempo al grupo juvenil o los papás, la misma familia, ¿no? ¿Qué les diría a nuestros papás, a nuestras mamás? Me hiciste recordar mis tiempos, que también mis papás en su momento me decían, ya llévate tu cama mejor para allá, te la vives más allá que en tu casa. Sí, es un clásico, padre. Eso me sonó muy familiar. Pero mira, creo yo que los papás siempre van a jugar un papel protagónico. Si bien es cierto, ¿no? Uno va a buscar siempre estar en los espacios en los que uno se apasiona. Y qué bendición el que un joven se apasione por Cristo. Y creo yo que eso es vital y eso creo que los papás deben de entenderlo y comprenderlo y ayudar a que los jóvenes verdaderamente sigan esa pasión. Desgraciadamente, hoy vemos cómo muy buena parte de nuestra juventud se encuentra desubicada, desorientada, cayendo en las garras de los vicios, de la violencia, de la indiferencia también ante las realidades que vivimos. Y creo que qué gran dicha y qué gran bendición para los papás tener un hijo, una hija que viva apasionada por Cristo y que viva queriendo servir a los hermanos, a la iglesia. Y ese es el mensaje que yo les daría a los papás que a veces son un tanto renuentes ante ello. Pues yo digo, pues ¿dónde entonces les gustaría que estuvieran mejor sus hijos? Creo yo que allí es a donde les podría caer el 20 a los papás. Gracias, padre, por abogar por nosotros. Bueno, un breve comercial a todos los que nos estén viendo en vivo, pues estamos recopilando las preguntas que quieran saber, que quieran hacerle al padre Víctor, qué les gustaría saber de él. Y pues parece que hay varios comentarios ya. Dicen sus chicos de comunidad que si ya les permite mudarse a su parroquia, porque ya los están corriendo de su casa.
Y pues sobre todo eso, que la gente comente, ¿no? ¿Qué es lo que quieren saber del padre Vic? Así es. Y bueno, bueno, por otro lado, pues están los papás que les encantaría que sus hijos estuvieran en comunidades parroquiales, pero a ellos, ¿qué les diría, padre? Pues a ellos, digamos, ahora sí vamos al otro lado Sí, de la exacto. moneda. También hay muchos padres de familia que a veces se encuentran angustiados por la desorientación en la cual están viviendo sus hijos. Y no tanto por cuestiones de la familia, porque a veces en la familia, los padres de familia se han encargado de inculcar valores. Desgraciadamente, a veces es la sociedad o los ambientes que afuera encuentran los hijos los que se convierten en el principal obstáculo. Y algo que yo recomendaría mucho a los papás es nunca dejar de insistir en sus hijos, de buscar el bien, de buscar la verdad, de buscar aquellas cosas que verdaderamente valen la pena en la vida. Obviamente tampoco se puede obligar a nadie, ni hacer eh, como una cuestión obligatoria la cuestión de la fe, pero sí creo que el testimonio de los padres de familia ayudará mucho y la oración que siempre los padres hagan por los hijos, será una oración que será escuchada por Dios en todo momento. Y simplemente, pues decirles también a los papás, cada quien tiene su momento y simplemente Dios preparará algo para sus hijos para que ellos finalmente lo puedan encontrar y puedan descubrir aquellos anhelos que hay en lo profundo del corazón de los jóvenes. A veces el que ellos estén quizá un tanto distraídos o dispersos en las cosas del mundo, pues es precisamente porque ha faltado ese, eso que a ellos los haga encontrarse consigo mismos. Y bueno, eso es una misma búsqueda que están haciendo los jóvenes y pues bueno, ahí los papás tienen mucho que hacer y mucho que ayudar para que ellos encuentren realmente su misión en la vida. Muy bien, padre. Pues vamos a pasar un poquito a la serie de preguntas que hemos recolectado los colaboradores de SIG México en nuestras redes sociales. Entonces, bueno, una pregunta es, ¿cómo hacer para que un sacerdote se convierta en mi guía espiritual? De Carlita Olín. Pues bueno, acercarse al sacerdote, o sea, obviamente hay que sentir esa confianza, esa empatía, por decirlo así, con el sacerdote, porque el guía espiritual pues es una persona con la cual quien se acerca a él tiene que sentirse con la libertad y la confianza de hablar de esas situaciones que la persona vive. Y bueno, lo primero que hay que hacer es acercarse al sacerdote, decirle cuál es su petición o su deseo de querer ser guiados espiritualmente. Y bueno, pues ya esa es la manera más común de hacerlo. Muy bien. Esperemos que haya quedado contestada la pregunta de Carlita. La siguiente es de Mara Olivares. ¿Qué ha sido lo más complicado que ha vivido como sacerdote en esta cuarentena? Uy, buena pregunta. Lo más difícil es el no poder estar con el pueblo en la celebración eucarística. Yo he celebrado todos los días, desde el inicio, bueno, desde antes de la pandemia, obviamente, pero desde que tuvimos la disposición de parte de nuestros obispos de ya no celebrar con presencia del pueblo, creo que eso ha sido lo que más trabajo me ha costado. El no ver a mi gente, a mi pueblo en torno al altar, el estar celebrando en un templo vacío,
que no, yo sé que no es un vacío, porque de corazón están todos ahí, tanto ellos de corazón como yo teniéndolos presente a ellos en cada una de las celebraciones. Pero el extrañarlos, el saber que pues no están físicamente aquí, eso ha sido de las cosas más difíciles. Y otra de las cosas difíciles es ver también las necesidades que cada vez se van haciendo más fuertes de muchas familias que viven al día y que hoy por cuestiones de falta de trabajo, por no tener un ingreso fijo, están viviendo situaciones difíciles. Desde aquí de la parroquia hacemos lo humanamente posible, pero pues nunca uno se queda del todo satisfecho, ¿no? Porque siempre la necesidad está presente. Bueno, hay otra pregunta que se relaciona. Esta es de Uriel Sánchez. ¿Cómo ve el sacerdocio después de la contingencia? ¿Usted cree que todo va a volver a la normalidad como estaba antes? Yo tengo confianza en que no va a volver a ser lo mismo. Vamos a volver a las actividades, nuestra vida va a seguir adelante. Pero yo tengo mucha fe de que estas situaciones que estamos viviendo han despertado algo que había estado muy oculto o muy pasivo en mucha gente, y es la fe y la búsqueda de Dios. Y yo estoy convencido que después de esta pandemia habrá hombres y mujeres más fervorosos, más creyentes, más acercados a Dios. Digo, de todo esto negativo, yo pienso que vendrán grandes bendiciones. Esperemos que así sea, padre. Y bueno, hay otra pregunta de Lucelva que dice, ¿cómo fortalecer mi fe en estos tiempos de cuarentena? Mira, creo que algo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta es la vivencia de la fe, pero no una fe individualista. Yo sé que cada quien estamos desde nuestro hogar, con nuestras familias, haciendo oración, pero no es una oración que se cierra en el yo. Algo que va a fortalecer mucho nuestra fe es el saber unir nuestros padecimientos, nuestros momentos difíciles, los momentos de prueba, ofrecerlos por el bien de todos. Estoy en mi casa, pero no soy yo solo. Somos una iglesia que se vive en cada hogar, en cada familia. Y de esa manera es como uno puede ir fortaleciendo su fe. Es decir, no vivir una fe solitaria. Digamos, estamos ahorita confinados, cada uno en su casa. Estamos privados de la vida comunitaria como tal, físicamente, como se los mencionaba hace rato en torno a la Eucaristía. Pero la fe es la misma, y la oración que nosotros ofrezcamos es una oración por todos. Y el saberme yo parte de una comunidad, parte de la iglesia, donde sé que yo oro por los demás, pero también sé que los demás están orando por mí, por cada uno de los miembros de esta iglesia, esto nos fortalece mutuamente. Entonces, cuando vengan estos momentos de aridez, estos momentos de desesperación, de querer botar ya todo espiritualmente hablando, recuerden que siempre hay alguien que está orando por cada uno, pero que también hay alguien que necesita de nuestra oración. Y así, conectados en la oración mutua, sabremos edificarnos y sabremos fortalecernos. Muy bien, padre. Siguiente pregunta de Pepe Mejía. ¿Qué pasos tiene que dar la iglesia para vivir al viento del Espíritu Santo en medio de la pandemia? Mira, el Papa Francisco ha sido muy sabio. En estos momentos, él, al estar al frente de la barca,
en aquella bellísima reflexión, ojalá y todos la hayan podido escuchar, o si no, dense a la tarea de volverla a escuchar o releer aquella bella reflexión que nos hizo en torno a la tempestad en aquella plaza de San Pedro que se encontraba físicamente vacía, pero que el corazón de toda la iglesia estaba ahí en ese momento. En ese mensaje, el Papa nos ha dejado una bella enseñanza de que en la iglesia todos estamos dentro de esta barca, que es la iglesia. Y si salimos adelante, vamos a salir todos, pero si nos hundimos, también nos vamos a hundir todos. Y entonces creo que aquí cada uno, desde el Papa, los obispos, los sacerdotes, los laicos, tenemos que hacer lo que nos toca. Tenemos que vivir en esta conciencia de que somos uno solo y que todos estamos en la misma barca y que ahí es responsabilidad de cada uno de cumplir con lo que le toca. Nuestro compromiso cristiano, seas sacerdote, seas obispo, seas religioso, seas laico, pero que desde ahí nosotros nos dejemos mover, nos dejemos impulsar por el Espíritu Santo que ha puesto en las manos de Pedro, y el Papa precisamente ha puesto las riendas el timón de esta barca, y que sujetos a la obediencia y a la docilidad de las enseñanzas del magisterio y del Papa, es como vamos a salir adelante. Muy bien. Padre, pues estamos recibiendo algunas preguntas. Amigos, si todavía tienen más, tenemos tiempo, no se preocupen, pueden seguir preguntándonos. La siguiente respecto a la pandemia también es, ¿por qué Dios no ha detenido pues la pandemia? Pues no es que Dios no lo haya retenido, sino creo que los tiempos de Dios son perfectos, y hay situaciones, no es que no estén al alcance de Dios, sino en el que Dios está poniendo a prueba la capacidad del mismo hombre. Y sobre todo, a veces yo he escuchado muchas cosas al respecto de que por qué Dios no actúa. En realidad Dios está actuando, y está actuando de una manera excelente y extraordinaria. Muchos dicen no ven las manos de Dios en esta pandemia. Yo sí las veo en tanta gente que está entregando su servicio para tratar de salvar vidas, en todas aquellas personas que están haciendo algo por ayudar a los demás, en todas aquellas personas que han salido de su egoísmo, de su círculo, para ver las necesidades que hay a su alrededor. Son las maneras en las cuales Dios está actuando. Y Dios no nos ha dejado solos y no nos dejará. Y es por ello que es ahí a donde Dios está manifestándose. No podemos achacarle a Dios también pues las consecuencias de los errores humanos. Dios nos ha hecho libres, y a veces lo que vivimos tanto en lo personal como a nivel de toda la humanidad pues son las consecuencias del alejamiento, del olvidarnos de Dios, de a veces el hombre ponerse en el lugar de Dios. Y mira, pues aquí estamos viviendo esas consecuencias. Bueno, cambiando un poquito de tema, padre, yo tenía entendido que hubo alguna época en nuestro país, en México, en que los sacerdotes no eran reconocidos civilmente por el Estado, no tenían derecho a participar en las elecciones presidenciales. Yo creo que eso ha cambiado, pero pues sí, quería preguntarle cuál es la situación de los sacerdotes ante el Estado. Sí, mira, hasta después de la reforma, y vinieron precisamente todas estas limitaciones hacia la institución de la iglesia, y obviamente a quienes eran los ministros de la misma. No eran reconocidos como ciudadanos en sí, no tenían derecho de votar, no tenían, digamos, las
no prestaciones, sino las libertades propias de cualquier otro ciudadano. Ya posteriormente, hacia el año 83, me parece, hubo ya esta reforma sobre la libertad de culto, ¿sí? Donde, bueno, se le reconocieron ya a los ministros de culto su condición de ciudadanos y, bueno, ahora ya tenemos nosotros podemos ejercer el derecho de votar, más no de ser votados, sino de ejercer votar el nada derecho más. ciudadano de votar. Ujú. Y respecto a ciertos derechos que todo ciudadano mexicano tiene, en específico a la salud, al acceso a los servicios públicos de salud, ¿es cierto que ustedes cuentan también con ese servicio o no? Bueno, digamos que en este caso cada diócesis vela el modo en el cual se realizará la aseguranza de sus sacerdotes, ¿no? En este caso nosotros nos regimos por un organismo interno, que es el que procura la salud. Pero también hay sacerdotes que tienen el servicio de la seguridad que ofrecen las instancias de gobierno. Muy bien, padre. Bueno, otra pregunta de Claudia Lugo. ¿Qué espera de sus feligreses? Un saludo para Claudia. ¿Qué espero? Pues muchas cosas buenas que yo sé que poseen. Yo lo único que espero que después de toda esta situación, que volvamos mucho más comprometidos de los que ya son, que volvamos más enamorados de Dios y sobre todo más entregados para el servicio de los demás. Muy bien. Karen Sánchez nos pregunta, ¿cómo comportarme como hijo ante una situación en la que mis padres no me dan chance de estar sirviendo para la iglesia? ¿La rebeldía es buena? Mira, más que la rebeldía, yo invitaría al diálogo. Nunca, pues nunca va a ser un buen camino el, el, el desobedecer, ¿no? Sabemos que la obediencia es algo fundamental en la vida del creyente, ¿no? O sea, nosotros obedecemos a Dios, obedecemos también todas aquellas personas que ejercen una situación de autoridad sobre nosotros. Entonces, más que la rebeldía, yo te invitaría al diálogo. A veces las conversaciones se pueden tornar en discusión, no en ese sentido, sino más bien hablar del diálogo y como ya lo mencionaba hace rato, ¿no? Tratar de hacer conciencia en los papás de cuáles son los espacios en los cuales quisieran ver a sus hijos desarrollándose, en aquellos que los conviertan en mejores seres humanos, mejores cristianos, mejores ciudadanos, o en aquellos ofertas tan deplorables que la sociedad está ofreciendo, como es la delincuencia, son los vicios, tantas cosas negativas. Entonces, creo yo que ayudar a hacer conciencia en los papás les ayudará mucho. Y esto, pues, es a base del diálogo. A pesar de su carrera universitaria, ¿qué lo hizo decidirse o cuál fue el momento en que tomó la decisión de ser sacerdote? De Balbi Bustillos. Uy, buena pregunta. Yo te soy honesto, durante el tiempo en el que estuve dentro del grupo juvenil, fueron muchas veces las que me insistieron en que yo fuera al preseminario, que yo asistiera a un retiro para discernir mi vocación. Y siempre dije que no, porque decía yo, eso no es para mí. O sea, yo no me vislumbraba en la vida del sacerdocio. Me decían, es que deberías de ir de padre, que tienes cara de padre, que tantas cosas. En fin, pero yo nunca di crédito, ¿no? Yo decía, voy a ser padre, pero de mis hijos nada más.
Pero fue después de que ya, sin tener yo tanta asistencia al grupo juvenil por cuestiones de trabajo, fue que ellos mismos me insistieron en ir a hacer una experiencia de misión en Semana Santa a una comunidad. Y yo es allá donde voy descubriendo cómo Dios va poniendo los caminos, porque eh, ya había terminado yo mi carrera, estaba trabajando, tenía muy buen trabajo, tenía novia, tenía prácticamente todo para continuar una vida encaminada quizás hacia el matrimonio. Pero había algo que yo descubría que me hacía falta. No sabía qué era. Estaba contento con lo que yo estaba realizando, porque ya como profesionista, ya teniendo un camino, un futuro prometedor, pues yo me sentía a gusto, me sentía feliz, pues sí, contento, pero había algo que no llenaba del todo. Y fue que me invitaron a esta experiencia de Semana Santa y pues, digamos, no tan convencido, pues asistí a media semana porque yo tuve que trabajar todavía de la Semana Santa, tuve que trabajar hasta el día miércoles. Y fue prácticamente el miércoles, jueves, viernes y ya ya el domingo de resurrección. Lo que viví en esa comunidad cambió mi vida porque fue ahí a donde aquello que yo encontraba como un vacío, ahí fue donde descubrí algo que lo estaba llenando. Y es que era precisamente eso, el servicio a la gente, el descubrir la necesidad que tenían de Dios y cómo a lo mejor podía estar en mis manos el ser ese instrumento para alimentarlos. Y fue ahí, en esa experiencia, en una experiencia de misión de Semana Santa, donde pude ir viendo que Dios por dónde me estaba conduciendo. Pues ahí está, para todos los que dicen que solo van a ser padres de sus hijos, pues ya ven que no siempre es cierto. Padre, hay una pregunta acerca de los diáconos. ¿Los diáconos pueden casarse o formar una familia? Es de Luis Estrada. Mira, dentro del sacramento del orden hay tres grados. El grado del diaconado, el grado del presbiterado y el grado del episcopado. Los diáconos tienen una función muy distinta de lo de los presbíteros, porque a veces pensamos que el diácono es un pasito antes de llegar al sacerdocio o el presbiterado. No, tanto el presbítero como el diácono están al servicio del obispo. El presbítero está al servicio del obispo en cuanto al sacerdocio, es decir, para ejercer la función sacerdotal de Cristo. Es decir, esa es su colaboración. Y del diácono, que es colaborador del obispo, pero lo es para el servicio de la caridad, no del sacerdocio. ¿Sí? Entonces, desde ahí va la diferencia. Ahora, dentro del diaconado existen dos modalidades, el diaconado permanente y el diaconado transitorio. El transitorio, como su nombre lo dice, es aquel que va en miras a recibir el presbiterado. Es decir, es un tiempo en el cual se ejerce el diaconado como tal y ya posteriormente viene la ordenación sacerdotal. Y el diácono permanente es aquel precisamente que se ordena para el servicio de la caridad. Es en este campo del diaconado permanente donde es permitido el matrimonio, pero previo a recibir el sacramento del orden en el diaconado. Es decir, existen diáconos que son casados, efectivamente, pero porque primero se casaron y ya después fueron ordenados diáconos. Diáconos.
Muy bien, muy interesante, padre, este tema. Em, Vamos a ir con las últimas preguntas que tengo aquí de Guillermo Carvajal. ¿Qué sentimientos tiene cuando celebra? Uy, pues, pues son unos sentimientos a veces que no se pueden explicar, pero es sentir la presencia de Cristo actuando, es decir, uno como instrumento para hacer llegar a Cristo a los demás. Y yo he querido siempre que esto que no se me olvide, el evitar a toda costa el celebrar solamente mecánicamente. A veces, pues nuestro estado de ánimo no es tan bueno, o sea, como toda persona tenemos altibajos, momentos muy efusivos, pero también experimentamos a veces el cansancio, la tibieza, como cualquier otro. Entonces, sobre todo en esos momentos es donde yo le he pedido mucho a Dios que cada misa pues me permita vivirla y me permita celebrarla como Él quiere que me celebre. Entonces, pues sí, procuro esto, o sea, siempre, te digo, a veces el estado de ánimo no lo permite del todo, o sea, es decir, uno experimenta a veces eso, pero los sentimientos son estos, de alegría, de paz, porque sé que Dios actúa a través de nosotros indignamente, porque pues cometemos errores, tenemos pecados como cualquier otro, pero pues bueno, sabemos que el Señor en su gracia pues es el que actúa a través de nosotros. Muy bien, padre, pues nos recuerda que debemos de mantenerlos en nuestras oraciones porque son humanos como todos nosotros. Por último, de Laura Noemí García, ¿qué le diría a todas las personas que están prestando servicio en hospitales ante la pandemia? Saludo a Laura y ¿qué les digo? Pues decirles que son nuestros héroes, que son en quienes están puestas nuestras esperanzas y también en quienes están presentes en nuestras oraciones. Es una vocación de servicio, de entrega que cada uno de ustedes está haciendo y tengan la certeza de que toda buena obra que hacemos por cualquiera de nuestros hermanos, el Señor nunca la dejará sin recompensa. Hemos sido testigos, tristemente, por lo que algunos medios de comunicación nos han dicho, del maltrato, del daño que se ha hecho a algunas personas que trabajan en el sector salud, y esto es deplorable. Creo que hoy en día nosotros tenemos que mostrar nuestra solidaridad con ellos, porque ellos día a día están enfrentando una batalla. Y es por ello nuestra gratitud, nuestras bendiciones y nuestras oraciones con todos ustedes. Muy bien, padre. Pues el último comercial para todos los seguidores de SIC México. La próxima charla que vamos a tener es el sábado a las 2 de la tarde con Miklos Lucas y se va a tratar sobre el transhumanismo, ciencia o ficción. Digo, ¿verdad o ficción? Va a estar muy interesante. Los invitamos a todos que sigan viendo estas charlas. Y pues por último, padre, no sé si tenga algo más que decir o ya nos vamos despidiendo. Pues yo simplemente quiero agradecerles la invitación que me hicieron a participar en esta noche con todos ustedes, y qué bueno que existen estos medios para poder hacer llegar el mensaje al Señor. Gracias a ustedes porque los utilizan precisamente para esta tarea evangelizadora, y que haya, ojalá, cada vez más jóvenes entregados, así como ustedes. Muchas gracias, padre, por aceptar nuestra invitación. Sobre todo, es el primer sacerdote al que tenemos en Comunicación Integral Católica. Esperemos tener muchos más para hablar de otros temas. A todos los seguidores que se quedaron con alguna duda o alguna cuestión, si quieren pueden escribirnos directamente en Comunicación Integral Católica México.
Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram como SIC México y también en Twitter. Esta charla en unos cuantos días la vamos a tener publicada en nuestro canal de YouTube para que también puedan ahí verla. Recuerden que somos católicos, estamos informados y esto es SIC México. Esta fue una producción de SIC México. Encuentra más contenido como este en nuestras redes sociales.